toca hacer la presentación. Así que os voy a decir unas palabritas, ¿vale? Y como no me quiero emocionar mucho, ni alargar, ni perderme por derroteros, me lo digo. Para mí es un inmenso placer estar aquí hoy, con todos vosotros y además presentar a nuestro equipo. Viene a enseñarnos su última obra, que es su libro de numerología, pero que viene acompañado también de unas cartas. Eso es. Y ambos trabajos son absolutamente inéditos y novedosos, que ha sido capaz de materializarlos pues, a partir solo de una idea, y que ha sido capaz él, porque no creo que hubiera sido capaz nadie más. Voy a aprovechar para dar a conocer también el resto de los libros que ha ido escribiendo, porque su faceta de escritor a lo mejor no es muy conocida y creo que merece la pena que se conozca y que sea compartida. Muchos de aquí ya conocéis a Antonio y ya no os sorprende tanto, pero es una persona muy sorprendente. Unos lo adoran por sus manos, pues ha sido muchos años cuidador, sanador y ha curado todo tipo de dolencias. Otros pues, por su gran ojo clínico y grandes consejos, sinceros sobre todo. Y muchos por la enorme cantidad de conocimientos que domina. Por supuesto, por ser un profesor excepcional. Y no podemos olvidar que es un manita increíble. Podría seguir diciendo cosas, pero no habéis venido a escucharme a mí. Así que todo lo que he dicho es cierto y más que de sobra, pero me quedo siempre con su gran corazón, con su enorme generosidad que nace de un inmenso amor. Muchas gracias. No. Vamos a leer un trocito de su libro, ¿vale? Para que veáis un poquito sobre qué va. Y entonces se pregunta y nos pregunta, ¿qué es la numerología? La numerología es una ciencia milenaria que se encarga del estudio del macrocosmos y del microcosmos, así como la relación entre ambos, para lo cual utiliza los números, otorgándoles un significado de forma que sea posible ver la interrelación existente entre dichos números y los objetos y las circunstancias que nos rodean. Este significado no tiene nada que ver con el sentido normal de los números ni su aplicación matemática, puesto que tiene que ver más con la explicación emocional, mental o espiritual que expresa ese número. Así tendremos números que expresen la materia y lo físico. Otros explican las relaciones en las que intervienen las emociones, así como otorga este principio emocional a números determinados. Existen números que expresan los pensamientos y la forma de entender la vida, así como números que reflejan el mundo divino dentro de lo material. Por tanto, la numerología es una manera de describir estados determinados de personas, animales, objetos y, en definitiva, de cualquier cosa conocida o no conocida, visible o no visible, de una manera simbólica, puesto que un número siempre se corresponderá con los mismos principios y expresará las mismas conductas y naturalezas. ¡Qué interesante! Pues os dejamos en sus manos. Bueno, ya con lo que ha leído un poco, veis que la numerología va a tratar básicamente sobre números, pero no como estamos habituados a entender los números, sino cómo esos números pueden describir, sobre todo como se decía, de manera simbólica, todo lo existente. Por tanto, conociendo los números y su significado y cómo manejarlos, la verdad es que puedo conocer todo. Entonces, un poco el libro va enfocado, dentro de ese concepto, a explicar la relación que tiene cada uno de los números, sobre todo con nuestros aspectos psicológicos, con nuestras circunstancias personales y cómo podemos ir enfocando además con todo lo demás que nos rodea. A partir de ahí, lo que el libro nos enseñará será a crear una carta natal numerológica, que dicha carta, no solo, aunque sea natal, no quiere decir que sea de la persona en concreto a la que se le vaya a hacer esa carta, donde va a indicar absolutamente todo, desde la carga de su nacimiento que lleva,
la herencia que tiene de sus padres, de su sociedad y de todo el conjunto, sino que nos va a indicar también todas las posibilidades que tiene en esta vida y cómo manejarla de la mejor manera posible. Es decir, que una vez que yo haga una carta numerológica de cualquier persona, va a ser capaz de comprender perfectamente todo lo que le ocurre en la vida y cómo encaminarse en lo que todavía le queda por pasar y cómo debe de enfocarse en determinadas cuestiones que a lo mejor no tiene demasiado claras. Digamos que ese es el principio básico del libro. Pero antes de nada, hoy os voy a demostrar un poquito la propia magia de los números. Entonces voy a escribir 2 numeritos en un papelito, cada uno de ellos. Quiero que lo guardéis cualquiera. Si hay alguien que no me conoce, mejor todavía. ¿Por qué? Porque los que me conocen luego no se van a fiar mucho de mí, de esas cosas. Y es una manera un poco de demostrar que nosotros entendemos los números un poco a nivel matemático, pero tienen muchísimo más. Tienen mucha más información, tienen muchas más cosas y funcionan de maneras que nos pueden sorprender siempre y no sabemos muy bien a qué atenernos. Pero están ahí. Así que lo primero que voy a hacer es escribir 2 números. Uno va a ser de 3 cifras y otro de 4 cifras. Digo porque a lo mejor poner un número de una cifra muy facilito, esas cosas. A mí me gusta complicar las cosas, como siempre. Entonces, voy a escribir 2 numeritos. Pero voy a poner un poco así para que no se vean demasiado. Y ahora simplemente pues que alguien lo guarde, porque al final vamos a intentar ver cómo todo el universo se expresa de la misma manera. Bueno, aquí tenéis alguien que no, ¿quién no me conoce? Un montón de gente, ¿no? Yo. Mira, por aquí tiene a María y a la hija de María José, que tampoco lo conoce. Bien. Se me ha olvidado poner... Bueno, luego cuando lo miremos os diré que se me ha olvidado poner cuál era el de 3 cifras y cuál era el de 4. Pero bueno, lo vais a comprobar rápidamente cuando se abra. Así que no hay más problema. ¿Qué es lo importante de los números? Pues como hemos dicho, que no solo nos sirven para hacer cuentas, realmente los números nos sirven para comprender el universo. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy aquí un poquito de ver? Pues bueno, yo había pensado que, igual que viene en el libro un poco el concepto de la carta natal numerológica, pues lo que podemos hacer es coger una fecha, la que queráis, mirar qué número se obtiene y con ese número un poquito y tratar de explicar los procesos que tenemos dentro de una fecha, aunque sea simplemente una pequeña parte, pero para que veáis un poquito la demostración de todos esos números. Entonces, si estáis interesados, ¿qué fecha podemos Podrías poner la de hoy, ¿no? La de hoy, por ejemplo. ¿No? A mí me da igual. Porque así podemos comprobar in situ. ¿In situ? ¿En qué día estamos? 27 de diciembre. A lo mejor tiene muchos números y mucho... Y sobre esto vamos a explicar unas cuantas cositas sobre los propios números. Estamos en... 2000. ¿Qué has puesto? Estamos en el 2019. No sé en el año que vivo, se ha notado, ¿no? Bueno. Lo importante siempre que nosotros tenemos un número de una fecha, que lo podemos aplicar, antes hemos dicho, a una persona, pero se puede aplicar a cualquier cosa, incluyendo, abro un negocio. ¿Cómo me va el negocio que acabo de abrir? Hoy estoy abriendo un negocio. ¿Cómo me va a ir? Pues entonces yo cogería el número de la fecha y me va a indicar una serie de condicionantes. Tenemos, esto sería el día, el mes y el año, ¿no? Tenemos una primera cifra, que es el día, y en este concepto del día, pues tengo 2 más ahí. Ese se ve... Bueno, lo hará peor. Vamos, por eso que... ¿Cuál se ve mejor?
Venga. ¿Una gama de colores? El rojo se ve mejor, el verde, el azul, el rojo. Pues trabajaremos con el rojo. Los colores da igual, ¿no? ¿Eh? Da igual todo. Hombre, el color nunca da igual. Pero ese no es el tema de hoy, así que no. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar del primer número que corresponde al día. El número que corresponde al día siempre nos va a indicar el pasado. O sea, esta parte sería siempre nuestro pasado. Dentro de nuestro pasado, claro, nosotros tenemos un número. ¿Cómo consideramos ese número? Pues la verdad es que lo poco que conozcamos de numerología, que suele estar muy desvirtuada, siempre nos dice, pues esto hay que hacer una reducción de este número y 2 y 7 son 9. El pasado sería el 9, eso es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Sí. Totalmente falso. Si tenemos más números, ¿por qué no vamos a ir al 9? Si tengo un número que se llama 27. En el libro, ahora seguiremos hablando un poquito, pero en el libro es fácil, buscáis el 27 y os viene todo. Pero, lo inesperado, exactamente. Pero existen también las cartitas para el que las queráis traer. Y entonces, si yo busco la cartita que es el 27, que lo podemos pasar por ahí para que lo veáis, pues tiene un dibujito, ahora lo pasáis y lo veis. Y el mismo dibujito ya me va a dar una indicación de lo que ese número se referencia. De manera que yo tendré una base teórica, que me la puedo ir leyendo, pero tengo también una base intuitiva que me va a servir para un poquito, digamos, mostrarme qué es lo que indica ese número. Entonces, bueno, ir viéndolo y lo vais pasando un poco, que vayan viendo, ahora veremos los demás números. ¿Qué es lo importante de esta cuestión? Yo me voy y digo, tengo ya un número que no es 9, que es el 27, y tengo que aprender que ese número me está indicando algo sobre mi pasado. Estamos pensando que es un número personal. Entonces, por ejemplo, si lo achacamos al día de hoy, sin más nada, por lo menos no le vemos mucho sentido. Pero si lo ponemos simplemente con relación a lo que está ocurriendo aquí ahora mismo, siempre le buscamos una manera de enfocarlo, pues entonces nos encontramos que ese número, que tiene una palabra clave, que es lo inesperado, pues representa el pasado de lo que está ocurriendo el día de hoy. Es decir, este día de hoy, en general, para todos vosotros, si lo miráis, va a implicar que siempre hay algo que no sabemos muy bien por qué ha ocurrido, no sabemos por qué un hecho en nuestro pasado, que es el que ha conducido a que hoy, por ejemplo, estéis aquí. Si no hubiera habido determinada coincidencia, y digo coincidencia porque al ser lo inesperado, que es un número que me expresa lo que no es habitual en mi vida, algo que ha ocurrido no habitual en mi vida me ha llevado a hoy tener este día. No solo en este momento que estamos ahora, sino en el día en general. Entonces tengo que plantearme siempre que el pasado me va a indicar de dónde vengo. Pero claro, de dónde vengo, si no sé dónde estoy, es complicadillo, ¿verdad? ¿Qué es el presente? ¿Verdad? Entonces nos vamos al mes. Y el mes nos va a indicar ese presente. Ese presente en este caso es el número 12. Os repito lo de antes. 12 no es 3. 12 es 12. Con lo cual, volvamos a lo mismo de antes. Tenemos un número, que es el 12, que es el apostolado, que me va a indicar cómo es ese presente. Ese presente... Ese presente me va a indicar lo que en el día de hoy realmente está ocurriendo. Entonces, si yo saco un número, que lo estoy llamando el apostolado, que me indica un camino de creencia
que la creencia no tiene por qué ser religiosa. La creencia es algo en lo que yo tengo fe. Puede ser desde la religión a la tecnología. Y entre medias, todo lo que queráis. Me indica que este presente es el que marca mi vida ahora mismo, basado en un pasado de un hecho que ocurrió que además era inesperado para mí. Por tanto, yo tengo una fe grande en algo hoy en día porque en mi pasado ocurrió algo que la modificó. Y eso me ha generado la creencia que tengo hoy. Un poquito para que vayamos entendiendo dónde estamos. Ya cada uno de vosotros ir poniendo en situación de qué es lo que os ha ocurrido y qué es lo que os está ocurriendo hoy, para que tengamos esa sensación. Pero claro, para nosotros todo esto, como somos personas que el presente lo vivimos poco, porque estamos siempre estresados, corriendo, no le hacemos demasiado caso a ese presente, resulta que al final nos vamos a quedar siempre con el pasado, nos vamos a saltar lo importante que es el presente y nos vamos a ir al futuro, que lo representa el año. Era el 2019, ya no me acordaba otra vez. En el año que vivo. Esto es nuestra visión del futuro. Y claro, ahora aquí, ¿qué hacemos? ¿Alguien sabe qué significa el 2019? Va a ser complicado. ¿Qué ocurre? Aquí sí tendríamos que hacer una reducción. Los que no entendéis absolutamente nada de numerología, pues las reducciones se hacen sumando los números que tenemos, cada uno de los dígitos. De manera que aquí tenemos 10 y 2, 12. ¿Bien? ¿Hemos visto eso? 9 y 1, 10 y 2, 12. El 0, de momento, como no vale nada de obviar. Numerológicamente sí, pero para sumar no lo sé. Y fijaros que hay coincidencia que este año evidentemente diremos, pues entonces el futuro que estamos viendo, todo el futuro dura todo un año. Bueno, dura todo un año si lo planteamos, por ejemplo, todas las fechas que podemos haber sacado en el 2019, todas nos van a dar 12, evidentemente. Lo cual quiere decir que este año, y ya luego lo pondremos realmente en comparación con lo que tenemos aquí, está representando esa misma idea de una creencia. Estamos viendo toda nuestra vida enfocado a un futuro en el que creemos, no en una cierta certeza de por dónde vamos, sino en lo que creemos que va a ser este año. Antonio, Dime. ¿por qué los otros números no se reducen ni el año? ¿Sí? Porque, hombre, 2019 no existe. Eso ahora lo vamos a ver un momentito. Pero lo vamos a explicar. ¿No existe el 2019? No, existen realmente 79 números. ¿Mm? El primero de ellos, que es excluyente, que está separado de todos los demás, es el 0. El 0 es un número que en numerología no se contempla como tal, porque es la matriz que contiene todos los demás números. Todo está contenido en el 0. Y luego, pues además tenemos la suerte aquí que en esta fecha nos ha salido 2 veces el 12. Tenemos un número importantísimo, precisamente que es el 12, que es el que nos muestra todas las posibilidades de la existencia. Por eso representa la creencia. Todo lo que podemos creer que existe, todo lo que podemos creer que ha existido o que no ha existido, está representado por este 12. De manera que si yo hago una cuestión importante que en numerología se llama el valor secreto de un número, pero que realmente es simplemente una progresión de números, matemáticamente. Entonces, un valor secreto de un número es el número por el mismo número más 1 partido por 2. Si yo esto lo hago con el 12, me sale 156 entre 2. Exactamente, que es 78. Por tanto, solo existen 78 posibilidades, más el 0, que son
los 78 números reales que yo puedo contar. A partir del 79 ya se repiten, ya tienen la misma vibración. Por tanto, solo existen 78. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo aquí un 27, está dentro de los 78. Tendrá su valor y tendrá su vibración. Pero si yo tengo el 2019, tengo un problema. Entonces tendré que reducir ese número. La manera de reducirlo es contando los dígitos. Pero claro, tenemos en cuenta que la numerología es una ciencia moderna. ¿Cómo se reducen esos dígitos? Pues va a influir también un poquito en el país en el que nos encontremos. Igual que cuando hagáis la carta natal, el nombre, cada letra se le asignará un número y dependiendo del idioma, pues ese número variará en función del alfabeto. Aquí resulta que también en función del país y del tipo de numeración, también tendremos números diferentes. Porque, por ejemplo, nosotros aquí decimos que estamos en el 2019. Pero en Inglaterra dicen que estamos en el 2019. Tenemos una idea de qué es lo que dicen en Inglaterra. Más ahora que se van a ir, ¿no? Se van a ir ya. ¿Cómo se dice en inglés? 2019, ¿no? 2019. Se dice 2019, por tanto, que son dos números que sí existen. Si yo estoy en Inglaterra y yo voy a reducir este número en Inglaterra no será el 12, será el 39. ¿Por qué? ¿Eh? Tengo dos números que puedo sumar, porque para ellos es 2019, literalmente. Pues entonces tendré, hay un número que es el 39. O sea, esta fecha para ellos será muy diferente a la nuestra. Y para ellos tendrán unas connotaciones bastante diferentes a la nuestra en el concepto de futuro. En pasado y en presente serán las mismas. Bueno. Y en el caso de los estadounidenses que ponen primero el mes antes que el día, cambian también el pasado, claro, y el presente también. En muchas fechas, por ejemplo, ocurre mucho en informática y todas estas cosas, incluso ya se está normalizando y en muchos lados se escribe justo al revés, ¿no? Se escribe cambiado. La fecha, o sea, el mes y el día, ¿no? Se pone delante el mes. Pues, bueno, quien haga eso, para enviar una fecha, está cambiándome. Y por ejemplo, si nosotros hacemos esa nomenclatura y ponemos 12-27 del 2019, el pasado es ese, para que lo haga así. Con esto vais a ver que los números tienen muchas posibilidades. Lo importante de todas estas posibilidades es entenderlas. Es entender que quien usa esta nomenclatura no piensa igual que yo, no tiene la misma influencia que tengo yo, ni tiene los mismos conocimientos que tengo yo. Por tanto, va a observar el mundo de manera diferente a mí y le va a afectar de manera diferente a mí. Por eso hay esas pequeñas variaciones. Bueno, todo esto un poquito para indicaros todo lo que se puede conseguir dentro de este proceso. Ya os he dicho que no solo estará un concepto del número, sino que nos encontraremos muchas veces la parte de las letras. Nuestros nombres están compuestos de letras. Cada una de esas letras, dependiendo del tipo de alfabeto que tengamos, tendrá un valor numérico diferente. Y con esas letras luego tendremos toda la carga que implica ese nombre. Tendremos la carga de los apellidos, del propio nombre, que nos han puesto los padres, por tanto será toda la carga social y toda la carga hereditaria de nuestros padres, que están por un lado, y también tendremos una parte de carga de los que nos rodean. Muchas veces también ahí en esa carga nos encontramos con que tenemos un apodo, que nos lo han puesto por un motivo determinado, y que va a modificar los números que dan el propio nombre que nos han puesto nuestros padres o que estamos heredando de nuestros padres a través de nuestra sociedad. Bien, todo esto que estoy hablando aquí de manera muy resumida,
es un poco en lo que consiste la numerología. En ser capaces de interpretar los números en un momento determinado para entender todo. Cualquier duda que se tenga a través de los números se puede solventar, porque siempre tenemos un número que podamos aplicar a algo, sea un objeto, una persona, una empresa, cualquier cosa. Siempre hay un número que se le puede aplicar. Reconociendo ese número, sabemos todo lo que hay ahí. Así que eso ya me recuerda que antes puse por ahí un par de numeritos. Y para que veáis un poco... Bueno, antes de eso vamos a explicar otra cosita. Algo importante. Hay un número por encima, muy especial, por encima de todos los demás. Venga, ahora si alguien es capaz de decirme. El 33. Está del 0 al 78. Bueno, hay muchos números especiales, pero este es el más especial de todos porque matemáticamente es único. Pues era Por 7. tanto, los números que ya de por sí son únicos es porque siempre tienen algo especial. No sé el 13. ¿Eh? No sé el 13. No. El 13, ¿qué pasa? Que no os ha gustado, ¿no? No, yo digo el 33 o el 7. Los números dobles, o sea, 11, 22, 33, 44, 55, 66 y 77, son muy importantes siempre. Cada uno de ellos siempre tiene una variación especial. Pero hay un número especialmente importante, que es el 73. El 137. ¿Mm? Que yo iba a ¿Y decir qué? el 27. ¿Por qué es tan importante el 73? Porque es un número único entre la infinidad de números naturales que hay. Y ahora diríamos, ¿por qué el 73 es único? ¿Alguien me lo sabría decir? No. Porque me ha dado una gana. He dicho, ¿qué número es el único? El 73. No se puede reducir. ¿No? No se puede reducir ni el 7 ni el ¿Mm? Hombre, se podría reducir, pero como lo tenemos con un sentido completo. Pero tiene una cuestión importante. Es el 21º número primo. Hasta ahí no tiene mucho más. Contamos. Cuando yo llego contando los números primos al 21, digo, oye, es 73, muy bonito. Ya sabemos que es un número primo. Existen muchísimos, infinidad de números primos. Tampoco es tan importante, ¿no? ¿Qué más cosas tiene curiosas? Tengo que el opuesto del 73, ¿cuál es? El opuesto en el sentido de que si yo lo pongo en espejo, el número que obtengo es el 37. Y ocurre otra cosa curiosa, que el 37 es el 12º número primo. Y aquí os dais cuenta que 21 y 12 son también en espejo. Ya son dos cosas. Esto ya no la suelen tener los demás números. Pues ya podéis empezar a buscar, no vais a encontrar ninguno ya que sea así. ¿Verdad? Ya tenemos otra curiosidad importante. Por tanto, esto ya nos muestra una parte de la importancia de este número. Pero además, ahora vamos a buscar su significado. Os voy a pasar también la cartita para que la veáis. Que la carta se llama Amor y Deseo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo más importante y único que ocurre en nuestra vida? ¿Por qué se mueve nuestra vida? Entonces tenemos nuestra vida, que evidentemente se mueve por el deseo. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Deseo un montón de cosas. Y mi vida se mueve en función de eso que deseo. Pero mi vida solo está llena ¿cuándo? Cuando hay amor. ¿Cierto? Sí. Por tanto, si este número, que luego podéis observar que de los números solo hay este que tiene dos palabras, es el único número que contiene dos palabras, que es el 73. Si este número tiene dos palabras, una amor y otra deseo, y yo estoy diciendo que es un número único, y
mi vida, para que sea plena, necesita amor, y yo siempre voy a estar deseando algo concreto, que es lo que me va a orientar en mi vida, resulta que este es el número más importante de todos. Luego ya os he dado dos explicaciones por lo que es importante. Una, por el propio significado del número, y otra porque no existe otro número igual. En todas las demás podéis encontrar una relación. En este número nunca vais a encontrar una relación como la que os he explicado ahí, que exista entre ese concepto del propio número y el número primo. Claro, luego tendríamos aquí otro también importante, que sería el 37, que para eso es su reflejo. ¿Qué significa? Ya os lo voy a mostrar también la cartita, que veáis el dibujo, y vais a ver que el 37 es una de las cartas también importantes. En este caso, el 37 no es a lo mejor ese concepto de amor y deseo, realmente es... Léelo, anda, para que lo vean. El arte y la ciencia. El arte y la ciencia. Antes me he dicho que solo había uno con dos palabras. Este, aunque tiene dos palabras, realmente es uno, porque ciencia y arte en el fondo es lo mismo. La ciencia la podemos entender solo de manera tecnológica, pero en el fondo se necesita mucho arte para realmente hacer ciencia. Todo lo demás es memoria, pero la verdadera ciencia es arte. Por lo tanto, en el fondo es una palabra. Esa sería arte y ciencia, ¿no? La vamos a reducir a arte, aunque la ciencia, porque la vamos a incluir también en el arte. En el Renacimiento estaba muy claro. Todos los artistas eran científicos. De una manera o de otra, todos estudiaban y todos querían progresar y todos querían aprender cosas nuevas. Nosotros lo hemos ido separando y ahora los científicos no tienen nada de arte. Con lo cual también descubren pocas cosas. Así les va a los pobres. Bien, el arte, ¿realmente qué es? La manera en que se expresa nuestra creatividad. Y ahora vemos una cosa curiosa. Para yo ser creativo, ¿qué necesito? Necesito evidentemente intuición, pero eso, ¿qué me da esa intuición? Me lo da la libertad. Cuando yo me siento libre, soy creativo. Si yo estoy limitado, nunca puedo ser creativo. Me limito, que es lo que le pasa a los científicos de hoy. Me limitan, tienes que ir por aquí, solo puedes ir por el camino, no puedes pararte. Por tanto, libertad no tienen. La libertad es la parte opuesta del amor. Fijaros que el espejo del 73 era el 37. O sea, realmente nada está porque sí, ni nada ocurre porque sí. Así que con esto es simplemente para que vayáis pensando un poquito en todas esas ideas sobre los números, que muchas veces los tenemos malinterpretados, simplemente porque pensamos que los números son matemáticas. Pero incluso así, las matemáticas también nos dan una parte muy importante de conocimiento. Y también nos sorprenden. Y yo voy a intentar sorprender ahora un poquillo. Si soy capaz, no lo sé. ¿Tenemos alguien que tenga una calculadora? En el móvil. Todo. Tenemos todo. Muy bien. Todos somos calculadoras. Pues entonces voy a necesitar la colaboración de alguien que tenga una calculadora. Y antes de nada, quiero a alguien que me diga un número de 3 cifras. ¿Eh? ¿Eh? 222. Pero hacer posible que sea un número diferente, porque si no es muy fácil llegar al mismo. Número de 372. 372, venga. 372. El número que me han dado, ¿no? Bueno. Quiero ahora ordenar este número de mayor a menor. Es decir, el número mayor que yo puedo obtener.
¿Cuál sería el número mayor que yo puedo obtener con estos números? 732. Y le voy a restar el número menor que yo puedo obtener de esos números. El número menor con estos tres números. 237. A ver los que tenéis calculadora por ahí. ¿Qué número sale? 495. Por ahí hay un papelito, ahí he dado dos, pero como no lo he numerado, el que tenga los tres números que haga el favor de leer. Ya no, voy a contar el secreto. Porque los números dicho que son mágicos. ¿Tenéis el de 3? ¿Qué número pone? 495. ¿Qué? 495. Eso no es porque... Ya de 4 horas que lo vamos a mirar. todavía. ¿Bien? A ver, esto es... Magia. Esto es la magia de los números, que no es magia. Cada número tiene una importancia y un significado. Vamos a hacerlo con 4 números, que a lo mejor es un poquito más complicado. Venga. A ver si esta vez nos sale. Antonio, pero Un número... ese número lo explicará, ¿no? Porque esto es como la Ahora miraremos. Venga, para que no se nos olvide, como la magia de la tele. lo voy a explicar luego. ¿Eh? 4.700. No, repite, se repite. No, pero se repite uno nada más. Está repetido. Venga, 50. Venga, 4.750. Volvemos a lo mismo. Ordenamos el mayor número que tenemos, ¿no? 7.540, ¿vale? Y ahora el menor con esos 4 números que nos sale, que sería el 457. ¿Alguien me puede hacer la cuenta? ¿Eh? ¿Tenemos calculadora? ¿Eh? 7.083. Pero bueno, no lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí. 7.083. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo con el 7.083, que tendríamos 8.730 y el número más pequeño sería el 378, ¿no? Pues restarme 8.730 menos 378. 8.352. 8.352. Uy, espérate, este ya lo tengo por el nombre. 8.532 menos, y el más pequeño sería 2.358. ¿Bien? Hacemos la resta y obtenemos un número. ¿Y por qué os lo señalo? Porque a partir de aquí solo voy a obtener ese número. ¿Por qué? 6.174, ¿no? Sí. Bueno, antes de nada, el papelito que teníamos por ahí es 6.174. Pero, para que veáis cómo los números son importantes, este numerito, 6.174, si yo ahora lo ordeno, yo pongo el mayor, 7.641, el menor, 1.467. Si yo lo resto, 6.174. ¿En serio? Que es un bucle, que es el número ¿Ya? bucle, ¿no? Solo podría salir este número. ¿En serio? Qué paranoia. Importante de todo esto. 6.174. Y nos vamos a ir de nuevo a la numerología. Vamos a hacer una reducción de esos dos números. 495, esto sería 5 más 9 más 4, que son 18, ¿bien? Y ahora este sería 6 más 1 más 7 más 4, que son 18. ¿Eh? El 18 es otro de los números importantes. Dentro de la numerología, el 18 representa el crepúsculo. El crepúsculo es todo lo que tiene que terminar para volver a comenzar de nuevo. Por eso todos los números matemáticamente van a volver siempre a un comienzo. Y en un momento dado, si yo me empeño, se quedan estancados y me sigue dando un mismo número. Por tanto, ahí tenéis
para todo lo que sirve la numerología, incluso lo que os puede sorprender. Ya está, ya con esto imagino que habéis tenido bastante. Si tenéis alguna duda ahora ya me podéis preguntar algo. A ver, es que yo he intentado, el primer número que he adivinado, digo, eso tiene que ser que cualquier número haciendo eso te sale, no te sale. ¿Cómo se hace? O sea, que lo ha hecho en plan Anthony Blake. Que llega un momento en que tú vas haciendo cambios y para ahí, igual que has hecho ahora. Tiene siempre un máximo y un mínimo. Todos los números tienen una vibración. La vibración va desde el 1 al 9. Entonces, depende de la vibración del número, yo sabré que va la primera vez, la segunda, la tercera. Entonces sabré cuándo me tengo que parar. Para eso tengo que conocer los números. Sí, Cuando los conozcáis ya no hay pero es problema. que alguien te ha dicho un número al azar, te podría haber dicho otro. Me podría haber dicho otro, y entonces yo hubiera dicho, ¿puedo hacerlo a la primera? Sí, no. Pues hubiera dicho, pues me hace falta 4 movimientos para 3, como las ajedrez. Y en 4 movimientos llegaría. Que es como lo que pasa Antes del 9, llegar- siempre antes del noveno. Vale. De hecho, el noveno no existe porque como el universo está constituido por octavas, el máximo que hay son 8 movimientos. Porque el número 9, que corresponde a la luz, no se expresa en este mundo realmente. Entonces siempre habría 8 movimientos máximos que yo podría hacer dependiendo de cada número. ¿Bien? Fácil. Explosiones cerebrales. Pero no es tan complicado. No has dejado todo rayado, Antonio. Ha sido como Anthony Blake acertando la lotería. Igual. Y ahora qué hacemos, nos llevamos el libro, nos llevamos aquí a casa. Necesitamos el libro, las cartas y una versión de ti para que te vayas comunicando. Nada, cuando ya aprendáis todo lo que hay ahí, seguro que ya entendéis casi todo. Bueno, ¿alguna duda más? Ya ha quedado todo clarísimo, ¿no? Ya a partir de ahí, ya sabéis que los números hasta sirven para hacer pequeñas demostraciones así raras. Para sorprender a tu amigo en fiestas. Vale. No. Quiero preguntar otra cosa. Venga. Lo que has puesto al principio sobre presente, pasado y futuro, en la fecha. Si por ejemplo es una fecha de nacimiento, no tienes pasado, ¿no? Tu Sí, presente. todos tenemos pasado. ¿Pasado se refiere a una vida pasada o a qué se refiere? No, se refiere a mi pasado, porque yo en el momento del nacimiento todavía no tengo pasado, pero Eso, a eso me refiero. una hora después ya tengo mucho pasado. Una hora de pasado. Vale. ¿Eh? Aunque sea el mismo día, ¿te refieres? ¿no? Incluso en el mismo día, claro. Pero es que luego, cuando yo mire ese día, yo lo miraré y tengo Ay, ese fue tu 50 años, ¿cuál es mi pasado? Más que cuál es mi pasado es cómo veo yo mi pasado. Porque siempre es una visión desde la persona. En ese caso, ¿el tarot también es una visión desde la persona o en eso no coincide? El tarot es una visión también de la persona, muy simbólica, pero también es la misma visión de la persona. Aquí cuando veáis los números están divididos en varios apartados. Hay un apartado de números que va desde el 0, el 0 que no se incluye, pero va desde el 0, porque es el que contiene todo, ¿no? Desde el 0 hasta el 9 tenemos otro apartado que tiene 3 números, que es 10, 11 y 12. Tendremos un tercer apartado, que ese ya es importante, que llega desde el 13 hasta el 22, y en esos números, esos 22 números, son los que se corresponden realmente con el mismo tarot, que se corresponde además con la cábala, con las 21 vías de la cábala, y con la parte que es quizá lo más importante, esos 22 números que son las letras hebreas, que de por sí ya tienen un significado numérico, y es de donde en el fondo procede todo el concepto de la numerología. Así que está todo relacionado. Entendiendo un poquito la numerología, entendemos otro poquito de todo lo demás. No mucho, porque lo demás habría que estudiarlo por separado, pero lo comprendemos. Así que... Antonio, ¿nos puedes
decir más o menos cómo será el año que viene, numerológicamente? Es que ya que estamos a 27. Sí. Digo, ya nos adelantamos. Digo, a ver, ¿cómo Danos sería? un inicio. El año que viene para nosotros. Hombre, claro. Porque hemos dicho que el año, ¿os acordáis que depende de cómo se contabilice ese año? Será Claro, distinto. estamos hablando aquí. Bueno, pues manera de hacerlo. Tengo que poner un día, un mes y un año. Como empieza para nosotros el 1 de enero, para los musulmanes, por ejemplo, no empieza el 1, o para los chinos tampoco empieza el 1 de enero, ¿no? Pues, bueno, Pero ellos que sean sus cuentas. ellos tendrían que hacerlo de otra manera. Nosotros, 1 de enero del 2020. El 1 de enero del 2020, ¿eh? ¿Quieres que lo escriba? Escríbelo, se queda bonito y todo. Pero es fácil. El 1 de enero del 2020 me da un numerito maravilloso que es el 6. Ah, bueno, pues entonces lo dices tú solo. No, Porque sí, escríbelo. bueno, que para apuntar el 6. Efectivamente. ¿Por qué? Pues aquí ya ni lo estamos pintando para que hagáis una visualización. El 1 es el 1, ¿no? 1 de enero, que también es el 1. Y ahora tenemos 2020, que son 2 y 2, que son 4. Por tanto, 4 más 1 más 1, 6. El número que corresponde a este año que viene es el 6. El 6 está representado por un número que representa al concepto de la indecisión. Es decir, va a ser un año de muchas tomas de decisiones, Pero si todos mis años la gran mayoría muy importantes, que todas nos van a afectar mucho y que todos no vamos a poder evitar estar inmersos en esa posibilidad de depende de lo que decida, vaya hacia un lado o vaya hacia otro. Estos son los años un poquito complejos. Es decir, si yo sé muchas cosas, este año será maravilloso, porque todas las decisiones que tenga que tomar ya las tendré claras. Si yo entiendo poco, pues las decisiones que tome probablemente estén equivocadas y entonces me afecten. Todo deprimido, ya está. No, aprender más cositas ya lo tenéis todo controlado. También es verdad. Que es muy simple, no es complejo. Así que este año la verdad es que probablemente sea durillo para la mayoría de nosotros. Pero bueno, eso es el 1 del 1 de 2020, pero el 8 de marzo de 2020. Pero eso será una fecha concreta. Claro. Todo el año, yo hablo de todo el año. En Hasta general, que todo el año entremos será en el 1 de enero del 2021, que esa vibración cambiará ya al 7, que ese será un año maravilloso, donde todo estará súper controlado, donde no tendremos problemas de nada. Claro, si ya no está 2020 hecho Pero polvo. en el 2020 hay que estar muy atento a todo y tomar siempre las decisiones adecuadas. Si no tomamos decisiones No adecuadas, tomas ninguna decisión y deja que pase. Porque Yo estoy con Rob. porque cuando hacemos la fecha total, es que antes no lo hice para no complicar mucho la vida, pero luego hay un número que representa la fecha y ese número es sumando todos los dígitos de... Que como el futuro solamente es el 2020, porque el otro es pasado y presente, Ya. el futuro sería el 4. Pero nosotros el 2020 esperamos vivirlo y esperamos que sea nuestro pasado durante todo el año también. Digo yo. Que no lo puedes mirar solo desde el concepto del año. Que Es tienes que completo. incluir el mes y el día para poderlo vivir en presente y en pasado. Sí, antes he separado... Ahora, Pero porque estábamos viendo el día de hoy. Antes estábamos Sí, y analizando no el os día he de dicho hoy. el resultado del día de hoy, que hubiera sido el 51, hubiéramos sumado 27 Eso, más hemos visto 12, la totalidad. más otros 12, que es 51, creo, no sé. Prefiero si son 24. ¿Eh? 24 y 27. 24 y 27. Que lo ha dicho que cada suma bien. Vamos al mejor sumando. Y el 51 es guay. El 51 no es muy guay. Qué depresión. Tampoco es malo. Es que los números no son ni buenos ni malos. Son Vamos a regulares. quitarlos. ¿Bien? Son regulares. Pero ha dicho que no Bueno, es guay. entonces, ya lo tenemos todo clarísimo, ¿Ya ¿verdad? no tenéis más dudas? Uy, madre mía. Muchas, pero tampoco no la vamos a resolver. Compraros el libro, que es lo que... Entonces, Antonio, ya no se reduce, por ejemplo, el nacido de un día, el mes y el año. Yo por lo menos estaba acostumbrada a reducir y te salía tu número, ¿no? No. Eso ya no personal, ¿no? Eso... Sí, bueno, el número personal de tu fecha, entonces no es hasta que lo reduzcas a 2 cifras.
tampoco, ¿no? Hasta del 1 al 78. Exacto, son lo que los es que no hay números que tenemos. reducirlo a Pero, por una. ejemplo, si Si sale no un sale número una. que sea el 81, que no está dentro de las cartas, Suma 8 ese y sí- 1, ¿no? ese sí lo tendrás que reducir hasta que llegue al 78, ¿no? O que entre dentro de los Que 78 entre dentro números. de los 78 números. Claro, es que hay gente acostumbrada a reducir del 0 al 9. Claro, eso es lo que expliqué antes. Eso es totalmente erróneo. Claro, pero si por ejemplo te sale el 81, el 81, el 83, El lo que 83. sea, los vuelves a sumar, o sea, por ejemplo en este Se puede- caso suma 11 y te queda en el 11. que Normalmente, si en mi fecha de nacimiento, imaginaos, yo hago mis cálculos y mi fecha de nacimiento me sale el número 83. Digo, solo tengo 78. Tengo que obtener dos números. Tengo una visión dual de mi número natal. Entonces tendré una parte de la visión que será 83 menos 78, que sería el 5. Por un lado, mi número sería el 5, pero por otro lado, tendré la suma del 83, que 8 y 3 son 11. Y 11 sí, es también. Y entonces tendré dos posibilidades, que las dos me afectarán. Existen pocas fechas en las que sean duales, pero bueno, de vez en cuando salen duales. Tampoco tiene muchas más problemáticas. Sí, simplemente hay que mirarlo. Y para levantar una carta natal, si en tu DNI pone, por ejemplo, María del Carmen, y a ti te dicen Carmen de toda la vida, María del Carmen, que es como se llama. Y lo de la Y luego Carmen también será otro número que tendremos que sacar. Eso, que la también te verdad afecta, digamos. Eso en la última parte del libro viene explicado todo, de cómo hacerlo, qué números son los que afectan, cómo afectan, cómo un apodo, por ejemplo, también afecta dentro de todos los números. O sea, y son números diferentes que me van a salir, porque evidentemente no me va a salir el mismo nombre si yo me llamo María del Carmen que si a mí habitualmente me llaman Carmen. Va a ser algo diferente. Entonces simplemente pues, voy a obtener dos números que me van a marcar dos cuestiones diferentes. En una me va a marcar mi personalidad externa, en otra me va a marcar mi personalidad real. Son dos opciones diferentes que tengo sobre mí mismo y que me sirven para conocerme también mejor. Así que... ¿Aquí no se echa tirada con el tarot? No. Esto como numerología exacta. Ahora, las cartitas esas las he diseñado expresamente porque estamos acostumbrados a querer procesos adivinatorios siempre. Entonces, ¿sirven para qué? Para una manera intuitiva. Es lo que yo estaba haciendo antes cuando he pasado por ahí las cartas. O he pasado las cartitas y entonces yo digo, bueno, voy a sacar, me sale el número 20. Pues miro la carta y nada más que el ver un dibujo a mí me da la impresión ya de una serie, de manera subconsciente, de una serie de cuestiones. Y ya, pues no tengo por qué sabérmela. No, automáticamente, ya de esa forma subconsciente yo entiendo y soy capaz de interpretar una serie de cosas. Pero luego se pueden usar exactamente igual que usaríamos unas cartas del tarot. Exactamente igual, con una diferencia. Todas las cartas que hay tienen una vibración y todas tienen un sentido. En el tarot realmente solo los 22 arcanos mayores tienen un sentido. Los 22 arcanos menores no tienen tal sentido, es simplemente una ayuda a la vibración de los arcanos mayores. Entonces aquí si esto se usa como si fuera un tarot, lo podemos interpretar exactamente igual, pero con mucha más exactitud. Así que se pueden usar también perfecto. Para los que entendáis algo de tarot. ¿Hay alguna explicación de por qué son en blanco y negro? Sí, hay una explicación, la que hay de todo, ¿no? Porque si yo le pongo colores, se distrae mi mente. Entonces, el que sean en blanco y negro, esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Se quedan muy bonitas? Sí, yo no quiero que se queden bonitas. Yo quiero que vean una carta y automáticamente mi subconsciente me esté dando la respuesta. Si yo le pongo colores, muchas veces los colores me desvían, porque los colores también tienen su sentido, me desvían a otro tipo de explicación. Entonces no es lo que yo pretendía cuando se usaron de esa manera intuitiva, sino que realmente dieran la muestra, cada una de ellas, de lo que es. Es por eso ser en blanco y negro. Y la explicación de los símbolos está en ello, ¿no? O sea, la simbología de la carta, porque aquí hay un montón de... No. En el siguiente ponemos símbolos.
Era nada más que explicando los números. Y no es el tocho así. Entonces, es verdad, los símbolos no, pero ¿por qué no están? Porque ni siquiera son importantes. Bueno, sí son importantes, pero no es importante comprenderlos. Los símbolos son arquetípicos y todos los entendemos. O sea, a mí me sale un símbolo y automáticamente a mí me evoca algo. Y me da ya esa impresión. Entonces, bueno, yo quiero luego a lo mejor querer conocer qué significa eso. Pero yo ya sé lo que es. En este caso lo importante es saber lo que es. Aunque no tenga la comprensión real. Así que... Estamos haciendo ruido porque son las 9. Pues perfecto. Ya está. Pues nada, yo ya he terminado de contaros todo lo que tenía que contar. ¿Ya está? ¿Alguna preguntita más? Lo firmo y de tomarnos aquí algo si os apetece. ¿Vale? Sí. Muy bien. Arroz y a Juan para los